Muy buenas tardes, bienvenidos a este tutorial de matemáticas financieras en donde en esta ocasión vamos a aprender a elaborar una tabla de amortización en Excel. Vamos a utilizar una herramienta, vamos a hacer la tabla de amortización por dos métodos, el método alemán, ¿sí?, y el método francés, ¿sí? Y también vamos a utilizar una herramienta de Excel que se llama, ¿sí?, la tabla de amortización automática. Es una tabla de amortización de Excel que te permite calcular de manera automática, bueno, en este caso los pagos, el valor de la cuota, todo eso. Entonces vamos a empezar. Para iniciar, vamos a entender primeramente qué es una tabla de amortización. Una tabla de amortización es un elemento que permite, en este caso, verificar o informar a la persona sobre, en este caso, el tiempo que se va a pactar la deuda, asimismo el capital amortizado que va a ser pagadero en la cuota, y también el tipo, en este caso, de cuotas, si son cuotas fijas o cuotas variables. Dependiendo del método que elijamos, se efectuará lo que es el pago, ¿no? Entonces tenemos la tabla, tenemos el método francés, ¿sí? Perdón, el método alemán vamos a hacerle primero, vamos a definir las características, ¿sí? Las características. Primero, ¿qué características tenemos en el método alemán? Primeramente, cuotas variables. Eso quiere decir que primero, dentro de las cuotas de los primeros meses se pagarán los intereses. Por ende, las cuotas siempre mayores o las cuotas iniciales siempre van a ser mayores, o sea, cuotas iniciales van a ser mayores. Por ende, es por eso que se pagan primero los intereses en el método alemán. Podemos decir también que el capital amortizado es fijo durante el tiempo pactado de la deuda, es decir, no va a cambiar, se va a mantener fijo, porque estamos diciendo que el capital amortizado es sobre saldos insolutos, es decir, estamos diciendo que es un valor que todavía no se paga y se va a cubrir al final de lo que es el tiempo pactado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que, bueno, los intereses van a ser calculados, vamos a usar la fórmula del interés, ¿sí?, sobre saldos insolutos, es decir, lo que aún no se paga. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula de interés que es igual tasa de interés por capital y por el tiempo. Esta es la fórmula de interés, por así decirlo, interés global que nosotros vamos a utilizar para poder calcular los intereses sobre saldos insolutos. En pocas palabras, este es el valor de intereses, lo que aún no se paga, pero también es el valor total que se va a pagar de intereses, ¿no? ¿Listo? Entonces, con estas características netamente esenciales, pues vamos a dar inicio a la tutoría, bueno, al video, que vamos a hacer una elaboración de una tabla de amortización. Primero, una tabla de amortización tiene una tabla de amortización tiene estos componentes, ¿sí? Tiene con estos componentes, es decir, tiene primero el número de cuotas, ¿sí? Bueno, vamos a hacerle desde cero, más claro. La tabla de amortización en sí elaborada tiene el valor del costo de capital, o sea, el valor de la deuda, ¿sí? ¿Sí? Tiene la tasa de interés,
obviamente es una tasa de interés referencial, ¿no? Pero al final va a ser una tasa de interés activa, ¿sí? Dependiendo si estamos utilizando o si estamos haciendo un ejercicio o un cálculo sobre, por ejemplo, un préstamo de consumo, sabemos que la tasa de interés está bordeando por los 16.60, bueno, para consumo 16.06%, dependiendo, ¿no? No sé en el país en el que ustedes estén, como esté eso, ¿no? ¿Qué más tiene? El tiempo, ¿sí? Tiempo pactado, ¿sí? El tiempo pactado, bueno, después en la tablita el número de cuotas, ¿sí? Número de cuotas, ¿sí? También tenemos lo que es el capital amortizado, ¿sí? Tenemos el interés, ¿sí? Tenemos el valor de la cuota, ¿sí? Y tenemos la columna también de saldos, ¿sí? Y lo que se conoce como la columna de interés acumulado, o sea, lo que se va acumulando durante, en este caso, interés acumulativo, ¿no? Lo que se va acumulando dentro del pago de los intereses. Sabiendo estas características, vamos a proceder a ir a calcular nuestra tabla de amortización. Listo. Entonces hemos elaborado un pequeño ejercicio, ¿sí? Un ejercicio aquí bastante interesante, ¿sí? Un ejercicio que relativamente es muy fácil, ¿sí? Y más que todo va a permitir a ustedes aprender de la manera más fácil elaborar una tabla de amortización sin complicaciones. Verán, para hacer un ejercicio como estos, primeramente nosotros tenemos que tener un buen manejo del tiempo. O sea, a eso me refiero, a que nosotros tenemos que manejar bien, por ejemplo, saber que en un mes, por ejemplo, en un mes hay 4 quincenas, hay 2 quincenas, en un mes hay 4 semanas, etcétera, porque la tasa o el tiempo va a venir referenciado en años, en meses, en días, en semanas, en quincenas. Entonces debemos manejar ese tema bastante bien, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer nuestro respectivo ejercicio. Entonces, primeramente, vamos a ir siguiendo los pasos, ¿sí? Como habíamos dicho, los componentes de una tabla de amortización. Vamos a hacer la tabla de amortización de dos formas: la forma manual, ¿sí? La que les voy a mostrar ahorita, ¿sí? Y la forma automatizada que ya tenemos aquí en Excel, ¿no? Aquí únicamente solamente tenemos que calcular poner los valores y ya el Excel nos calcula solito. Entonces, listo. Entonces vamos a ir. Primero les había dicho los componentes, debemos colocar siempre el costo del capital o el capital. El capital se denomina con la letra C, ¿sí? Entonces el capital, ¿sí? Vamos a poner el capital, vamos a poner la tasa de interés, ¿sí? Así vamos a poner la tasa de interés, que se denomina con la letra I minúscula. No hay que confundirse, ¿no? Tasa de interés y el interés es distinto. La tasa de interés es el porcentaje de rentabilidad o el porcentaje, en pocas palabras, de costo de oportunidad que se va a tener frente a un valor, ¿ya? Y el interés es el valor generado en el tiempo aplicando la tasa de interés, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el tiempo, que se denomina con la letra N, ¿sí? También tenemos el número de periodos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, relativamente vamos a poner el tiempo mejor con T ya para no confundirnos, ¿ya? ¿Qué más? Y un dato muy esencial, que es el periodo, en donde nosotros el periodo siempre va a ser 1, ¿ya? Listo. Entonces, ya teniendo estos componentes de alguna manera distribuidos, vamos a ir leyendo el problema. Dice: un automóvil cuyo precio
¿sí? De contado es de $115.000. Aquí tenemos el capital, ¿no? $115.000, ¿verdad? ¿Sí? Se vende con una entrada del 30% y el saldo en pagos quincenales a 6 meses plazo. Entonces tenemos que el tiempo es a 6 meses plazo, ¿verdad? Con una tasa de interés del 14.64%, ¿sí? Primeramente, ¿ya? Esto es anual. Cuando la tasa de interés nunca nos diga un tiempo específico, vamos a asumir siempre que va a ser anual, ¿no? Y elabora la tabla de amortización por el método francés. Vamos a hacer el alemán primero, ¿sí? Vamos a poner alemán. Entonces, encuentre el valor de los pagos y determine el interés total al final del pacto, el tiempo pactado. Listo, entonces con esto ya vamos a ir elaborando nuestra tabla de amortización. Como les digo, esta tablita va a ser bastante fácil, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Lo que sí debemos tener en cuenta es bien el manejo de los tiempos, ¿no? Como tal. Listo, ok. Entonces, primero nos dice que un automóvil cuyo precio de contado es de $115.000, ¿verdad? Y se vende con una entrada del 30%, es decir que yo al capital, ¿sí? Le voy a, aquí vamos a hacer un aumento, le voy a dar una entrada, vamos a poner con negrilla, del 30%. Entrada del 30%. O sea, en pocas palabras, a este valor le vamos a sacar el 30%, ¿sí? O sea, 34.500 en pocas palabras, ¿verdad? ¿Sí? 34.500. Este sería el valor del 30%. ¿Ya? Estamos claros. Entonces, ¿sobre qué valor nosotros vamos a calcular por así decirlo, la deuda? Sobre el saldo. En pocas palabras, lo que tendríamos que hacer es, aquí, esto lo vamos a mover más abajito, y vamos a poner el saldo, o sea, lo que yo quedo debiendo a la entidad por concepto de abono. Yo hice un abono del 30%. Entonces, sobre ese abono, sobre ese saldo que me queda del abono, me van a calcular los intereses y las cuotas, ¿no? Entonces, resto estos dos valores, ¿sí? Y me va a dar el valor del saldo, o sea, cuánto yo tengo que pagar, o sea, cuánto yo tengo que financiar o cuánto me van a financiar. Entonces, en pocas palabras, el cálculo de la tabla de amortización se hará sobre el valor del saldo. Entonces vamos a poner aquí tabla de amortización. Listo, entonces la tabla de amortización, ya tenemos los datos, ¿sí? Y vamos a colocar aquí, ¿sí? Hemos dicho una entrada del 30%, si sacamos el 30% del capital y sobre el saldo vamos a tener, ¿sí?, relativamente el pago, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los siguientes pasos, por así decirlo, de la regla acá? Es netamente, ¿sí?, el número de cuotas, ¿sí? Número de cuotas o pagos también, o de pagos también podríamos decirlo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Entonces les ponemos ahí, ponemos el capital amortizado, ¿sí? Como les dije, el capital amortizado, ¿sí?, es un valor que está dividido en el tiempo, o sea, en pocas palabras, a la total de la deuda yo le divido para, en este caso, bueno, hagámosle para 24 meses, digamos, un ejemplo, ¿ya? Entonces, este sería el capital pagadero durante 2 años, en este caso, ¿no? O sea, 4.799,97 estaría pagando fijamente de capital por 2 años. Ahorita vamos a ver el capital amortizado dentro del ejercicio como tal, ¿no? ¿Ya? Tenemos el interés, ¿sí? Los intereses o intereses, ¿sí? Tenemos, ¿qué más? Tenemos el valor de la cuota,
¿sí? El saldo y el interés, ¿sí? Acumulado, ¿ya? Listo, entonces con esto vamos a ir calculando o vamos a ir realizando nuestra tablita de amortización, ¿no? Listo. Entonces, para calcular el número de cuotas, primeramente nosotros tenemos que ver o verificar el tiempo en el cual estamos trabajando, ¿no? Ya sea en meses, en días, en años. O sea, siempre la tasa de interés está en función del tiempo. O sea, si aquí, por ejemplo, el tiempo está en meses, la tasa de interés también tiene que estar en meses. Si el tiempo está en días, la tasa de interés también tiene que estar en tasa diaria. No puede estar, por ejemplo, aquí el tiempo en meses y acá en 2 años, ¿no? Tiene que estar en el mismo régimen del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a verificar qué nos dice. Se vende con una entrada y el saldo en pagos quincenales. O sea, nosotros tenemos que hacer pagos cada quincena. O sea, en un mes tenemos que hacer 2 pagos, en pocas palabras. Porque en un mes hay 2 quincenas. O sea, cada 15 días, en pocas palabras, tengo que estar pagando este valor. Entonces, lo que me dice aquí es que primeramente la tasa, como es anual, tengo que hacerla quincenal. Entonces yo digo, si en un mes hay 2 quincenas, en 12 meses, anual significa 12 meses, ¿cuántas quincenas? Es 24. Entonces la tasa le divido para 24. O sea, tendría una tasa quincenal, ¿no? ¿Sí? Ojo, ¿no? Como les digo, todo tiene que estar en función del tiempo. Nada tiene que quedarse fuera del tiempo. O sea, si la tasa, por ejemplo, si el tiempo que me dice aquí de pago es quincenal, los meses también tienen que ser quincenales y la tasa también tiene que ser quincenal. Es por eso que yo multipliqué la tasa anual por 24, porque estoy diciendo que en un mes hay 2 quincenas. Estoy haciendo como una regla de 3, o sea, si en un mes hay 2 quincenas, ¿sí? 2 quincenas, ¿sí? En 12 meses, ¿cuántas quincenas? Estoy haciendo una regla de 3 en pocas palabras. Entonces estaría diciendo 12 por 2 dividido para 1, 24. Entonces tengo que multiplicar por 24, ¿ya? Pocas palabras. Y los meses de igual manera, la misma relación, y divido para 24, perdón, ¿no? ¿Sí? Divido para 24, porque tengo que hacer la tasa quincenal, ¿sí? Y si digo, por ejemplo, y si el tiempo me da en meses, tengo que hacerle el tiempo quincenal. Entonces digo, si en un mes, nuevamente, hay 2 quincenas, ¿sí? En 6 meses, ¿cuántas quincenas? La misma relación, ¿sí? Entonces 6 por 2 dividido para 1. 12. En pocas palabras, tendría que hacer 12 paguitos, 12 pagos, ¿sí? Quincenales. ¿Por qué? Porque me dice que es a 6 meses plazo la deuda. O sea, estamos diciendo que si yo divido, ¿sí? Número de periodos o pagos, vamos a poner aquí para que sea más reconocible, o pagos, ¿no? ¿Sí? Y es lógico, ¿no? Porque si yo divido los 12 pagos quincenales, ¿sí? Si yo divido los 12 pagos quincenales que voy a hacer para 6, tendría 2. Y es lógico que en un mes hay 2 quincenas, entonces en un mes estaría haciendo 2 paguitos. Entonces el número de cuotas o pagos van a ser 12. ¿Sí? 10, 11 y 12. Perfecto. Entonces aquí simplemente vamos a copiar el formatito y ponerle centrar. Listo. Ya, estamos claros entonces. ¿Cómo calcular el capital amortizado? El capital amortizado se utiliza una fórmula y se denomina con la letra A y vamos a dividir, en este caso el saldo para, ¿sí? El número de pagos o periodos que sería 12. Ahí tenemos el capital amortizado. ¿Sí? El capital amortizado sería 6.708,33 que me menciona ahí en el ejercicio. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Vamos a denotarle con esta letrita. ¿Sí? Ya. Vamos a ponerle aquí.
Entonces este capitalcito lo vamos a recorrer acá, ¿sí? Y lo vamos a congelar con un F4, ¿sí? Si están en una computadora, en este caso manual, ¿no? Si están en una computadora portátil, tienen que aplastar el símbolo del dólar para poner, en este caso, para poner el inmovilizar las celdas, ¿no? Listo. ¿Qué más? Vamos a calcular el valor de los intereses, siempre utilizando la fórmula de, vamos a poner acá el saldo, ¿sí? Que es este de acá, y sobre este valor vamos a ir calculando. Entonces sería el capital por la tasa quincenal y por el periodo 1, siempre. ¿Sí? Los intereses van a ser de 491,5. ¿Sí? El valor de la cuota sería la suma de estos dos. ¿Sí? Vamos a hacer, aquí vamos a poner la amortización alemán, ¿no? Alemán. Listo. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Listo, entonces aquí el valor de... Entonces, para calcular el saldo simplemente sumamos el saldo anterior menos el capital amortizado y ahí tenemos la columna de saldos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, ¿no? Listo, entonces aquí simplemente vamos a arrastrar fórmula en el Excel, es fácil porque solo se arrastra fórmula y ya está, ¿no? Aquí movilizamos las celdas, no, aquí no, el valor de la cuota no, aquí sí movilizamos celdas, ¿sí? Movilizamos la tasa de interés, ¿sí? Y el periodo, en pocas palabras, ¿sí? Listo, entonces extendemos, ¿sí? Y listo. El interés acumulativo vamos a ir sumando los intereses de cada uno, ¿no? Son sumas sucesivas, ¿no? Así. Este es el interés acumulativo. ¿Y cuánto voy acumulando de interés, no? Listo. Entonces, al final, ¿cómo voy a comprobar si mi tablita de amortización la hice de la manera correcta? Primero, el capital amortizado siempre la suma me tiene que dar al capital o al saldo, en este caso que yo financié. Ustedes pueden comprobar que en este caso la suma del capital amortizado me dio 80.500, justo lo que yo tengo en el saldo que financié. Si yo dividía esto no para los 12 meses, sino para los 6 meses, el valor no me da, ya, porque tengo que respetar que son, y la fórmula les voy a escribir acá más claro, ¿no? El capital amortizado es el capital o saldo dividido o entre n, o sea, el número de pagos o periodos, en pocas palabras, ¿sí? Entonces con eso usted ya tiene el conocimiento de cómo calcular el capital amortizado. Esa es la fórmula, la formulita que la persona debe de aprenderse para calcular. ¿Estamos? Entonces, listo. Entonces aquí el capital amortizado siempre me tiene que dar igual el valor de la deuda. La suma de los intereses, ¿sí? Me tiene que dar, concordar con el interés, valor final del interés acumulativo, o sea, aquí no, ¿sí? Siempre me va a concordar los dos, el interés acumulativo, el valor final, con el interés, en este caso, con los totales de los intereses, ¿no? Sí, esa es otra forma para saber si estoy bien. El valor de la cuota, ¿sí? El valor de la cuota, ¿sí? O sea, el valor de las cuotas totales que yo pagué, en pocas palabras, ¿sí? O sea, cuánto terminé pagando, en pocas palabras, ¿no? O sea, el valor de la cuota va a estar distribuido la suma del capital más el interés, o sea, la suma de estos dos me va a dar, ¿sí? El valor de la cuota, ¿sí?
o el total que yo pagué del financiamiento. O sea, a mí me prestaron, financié este valor, ¿sí? Terminé pagando, ¿sí? Terminé pagando este valor de acá, o sea, el monto, el capital más el interés me va a dar igual al monto, ¿sí? Esa es la parte teórica, como así decirlo, ¿no? O sea, el monto, entonces, en todo caso, ¿sí? O sea, la M mayúscula, monto, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, y el saldo, ¿sí? El saldo que tenemos acá, ¿sí? Siempre tiene que darme, ¿sí? El valorcito acá, ¿no? ¿Sí? Relativamente la columna de saldos no es tan necesaria de sumar, sino simplemente estas tres columnas, ¿sí? En este caso son bastante necesarias, ¿no? ¿Qué más? La columna de interés acumulativo, si usted la desea sumar, no hay ningún problema, pero no es necesario. Sí, esa sería la forma, en pocas palabras, de cómo yo saber si estoy bien calculado la tablita de amortización. Entonces, una fórmula también para el método, en este caso alemán, como les había dicho, los intereses sobre saldos insolutos. O sea, tenemos que utilizar una fórmula que nos permite determinar así, si nosotros queremos calcular en un papel el interés total que yo termino pagando, ¿sí? Lo podemos calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Interés sobre saldos insolutos, o sobre lo que uno se paga. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula, ¿sí? La voy a buscar por acá, ¿sí? Esta vez por acá, ¿sí? La voy a copiar acá. Es una formulita que yo la tengo acá, que es bastante necesaria. Sí me la sé de memoria, por si acaso, ¿no? No vayan a creer que no me la sé. No, sí me la sé. Vamos a ponerla por acá, ¿ya? Que para ahorrar el tiempo y el trabajito, pues vamos a ponerlo acá. Listo. Ajá. Aquí está. Vamos a poner acá. Se nos dañó un poquito la tablita acá. Bueno, vamos a colocarle aquí todo esto. Listo. Y ya. Ya, listo, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, los intereses sobre saldos insolutos, como les digo, es la forma en la que nosotros podemos calcular el valor total del interés en el tiempo pactado. Entonces, utilizamos n, que es el número de periodos o el número de pagos, ¿sí? Por el interés, la tasa de interés, dividido para 2 por el capital o el saldo en este caso, más el capital amortizado, este de acá. Listo. Entonces, el valor total de interés sobre saldos sería este de acá. ¿Sí? ¿Sí? Y si comprobamos, tenemos el mismo valor. O sea, si nosotros queremos, si alguna vez te preguntan, te dicen, oye, de este ejercicio quiero que me calcules rápidamente el interés total que debo pagar por esta deuda, entonces ya utilizas esta fórmula y ya con eso te sale ahí, ¿no? Entonces, esta es la tabla de amortización del método alemán, ¿sí? Voy a hacer la del método francés, ¿sí? Voy a copiar esta acá abajito y vamos a comprobar con el Excel, ¿sí? Sí, porque la tablita que el Excel nos da está justamente calculada en método francés, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a calcularle, ¿sí? Vamos a calcularle después, ¿no? Entonces ahorita vamos a calcular. Entonces, el mismo procedimiento para la amortización en francés. Las características del método francés en este caso son las siguientes.
¿ya? Entonces aquí en el método francés las características son distintas, ¿sí? El método francés, el método francés, ¿sí? Utiliza estas características, como por ejemplo cuotas fijas, o sea, las cuotas no cambian durante el tiempo pactado del crédito, o sea, siempre se van a mantener fijas, ¿sí? Siguiente, capital amortizado creciente, ¿sí? O sea, el capital amortizado va a ir creciendo durante el valor del crédito, del tiempo del crédito, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar de este método francés? Representa un mayor costo financiero. Ya les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, siguiendo estas características, vamos a calcular. El número de cuotas o de pagos sigue siendo el mismo, no cambia, pero vamos a calcular el valor de la cuota. ¿Cómo calculamos el valor de la cuota? Tenemos dos formas para calcular el valor de la cuota en este ejercicio. Sencillamente tenemos una fórmula como la que les puse anterior, que es en este caso interés por capital dividido para 1 menos 1 sobre 1 más el interés elevado a la n. O también podemos calcular el valor de la cuota con la fórmula del Excel, que es igual menos pago y menos pago. Entonces aquí tenemos que poner la tasa de interés, ¿sí? El número de periodos, el valor actual en este caso que sería este de acá, ¿sí? Y listo. Entonces con eso tendríamos una cuota de este valor. Y si queremos calcular con la otra, con esta formulita de acá, nos debe dar lo mismo, ¿no? O sea, no tiene que haber ningún cambio. Entonces el interés por el capital en este caso, ¿sí? Dividido, ¿sí? Para 1 menos 1, ¿sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿no? 1 más el interés, ¿sí? Y esto vamos a utilizar acá. A ver, aquí no me está cogiendo esta función. A ver, vamos a cambiarle aquí a español, eso. Ya, y elevado a la n, ¿no? Que sería 12. Entonces nos debe dar el mismo valor de los pagos, ¿no? De la cuota. Sí, ustedes pueden comprobar, aquí está el mismo valorcito, 6.977,28, ¿sí? 6.977,28. Este valor va a ser fijo, o sea, esto vamos a pagar nosotros mensualmente, o sea, no va a haber ningún cambio en la cuota, o sea, se va a mantener ese mismo concepto de cuota y no va a cambiar por ningún motivo, ¿sí? En el método alemán, en cambio, el valor de la cuota siempre estaba variando y empieza haciendo los pagos bastante fuertes. Empezamos pagando $7.000, o sea, imagínense, como le dije, el costo del capital, la tabla del método alemán, las cuotas variables se pagan primero, los intereses menos en las cuotas iniciales como tal, ¿no? ¿Sí? Y listo, entonces aquí congelamos celdas, la tasa de interés, el número de periodos, ¿sí? Y el saldo lo dejamos libre porque eso va a irse calculando. No vamos a congelar, ¿sí? Listo, ya, y arrastramos, listo, eso se mantiene fijo. Los intereses calculamos con la misma fórmula, el capital por tasa de interés y por el periodo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer una comprobación
de que en el interés, tanto en el método de amortización francés, el primer valor del interés va a ser igual al valor del interés del método alemán, o sea, van a ser iguales, ustedes pueden ver. Sí, esa es una forma de comprobar que estamos yendo por buen camino. El capital amortizado va a ser la resta del valor de la cuota menos los intereses. Listo, y vamos a ir arrastrando la fórmula. Perfecto. El saldo, no se olviden, el saldo actual menos el capital amortizado. ¿Sí? Arrastramos fórmula. Aquí vamos a congelar. Vamos a congelar celdas. ¿Sí? Listo. Y vamos a arrastrar hasta abajo. ¿Sí? Despintamos esto porque esto no es pintado sobre el primero. Y listo, el interés acumulativo, ¿sí? Va a ir haciendo sumas sucesivas de los intereses. Listo. Como ustedes pueden ver, el valor total que se pagó, haciendo una diferencia, ¿sí? Terminamos pagando 83.727,41 y acá en el método alemán 83.691,83. Si hacemos una diferencia, vamos a ver que la diferencia ha sido de $35,58, relativamente mínima, pero podemos ver que siempre el método alemán, el francés, representa mayor costo financiero. Mire, igual que el método alemán, el capital amortizado al final tiene que sumar, ¿sí? El valor total de la deuda, ¿sí? Los intereses tienen que sumar el valor total igual que el interés acumulado y en este caso la cuota fija, el total que yo pagué. Algo que es muy importante, como les decía, en el capital amortizado del método francés, el capital amortizado va creciendo durante todo el periodo de la deuda. Usted puede ver, el capital amortizado es creciente, en cambio en el alemán es constante. Listo, entonces vamos a hacer en esta tablita de Excel que nos permite acá y vamos a ver que nos debe salir lo mismo, ¿no? Si no nos sale lo mismo, ya nada. Mentira. Entonces el valor de la deuda es de 80.000. Vamos a cogerle acá 80.500, ¿sí? Tasa de interés anual dice que tenemos 14,64. Número del plazo del préstamo en años, ¿sí? O sea, aquí vamos a hacer, dice plazo del préstamo en años, o sea, aquí en años estaríamos haciendo 20, sería 24, ¿no? Sí, número de pagos al año sería 12 pagos, ¿sí? Vamos a ponerle 1 de abril del 2020. Sí. A ver, espérese, por aquí estoy mal. Perdón, aquí estamos. A ver, aquí espérese. Aquí algo tecleé mal. Aquí algo tecleé mal. A ver, espérenme la quito acá. A ver, aquí pongámosle para que salga más claro, porque si no... Listo. Tenemos la tasita de interés ahí. Sí. Vamos a hacer unos paquitos. Sí, aquí donde está. A ver. No, aquí estamos. Aquí hay que configurarle
relativamente este Excel hay que configurarle bien para que salga, ¿no? Hay que ponerle ahí. Entonces ahí podemos observar, no, vamos a ponerle aquí bonita. Listo, entonces aquí relativamente tenemos esta tablita de amortización, así, ¿no? Sí, igual que la otra salió lo mismo, ¿verdad? Listo, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que hayan entendido y suscríbanse.